Hola, ¿cómo están? En el video anterior pudimos analizar qué era corriente eléctrica, cómo se producía y cómo tenía que ser el material por el cual se transmitían las cargas eléctricas. Hablamos de que tenía que haber cargas libres. Estas cargas libres podían ser electrones o podían ser átomos ionizados que se desplazaran. La forma más común en la que utilizamos la electricidad es haciéndola desplazar a través de alambres o cables de cobre. A estos les solemos llamar conductores. Vimos también en el video anterior que si teníamos un campo eléctrico, lo que implica que también tengamos una diferencia de potencial, un voltaje, los electrones iban a empezar a circular. Si aumentamos el voltaje o tenemos más electrones libres, más electrones podrán circular. ¿Y cuál es el efecto de que los electrones circulen? Si pudieran desplazarse sin hacer ningún trabajo sobre la materia, el generador de carga, la pila, la batería o la usina generadora de electricidad, prontamente se descargaría. No podría mantener esa diferencia de carga entre las puntas porque la cantidad de cargas que pasarían serían ilimitadas. En la práctica esto no sucede. Como los materiales por los que circulan tienen átomos, esto es, tienen protones y electrones, o sea, carguitas eléctricas, mientras los electrones van circulando, producen fuerza sobre estas cargas, o de atracción o de repulsión. Lo cierto es que los átomos reciben tensiones hacia un lado y hacia otro, y mientras las carguitas están circulando, los átomos comienzan a vibrar, a moverse en una u otra dirección de acuerdo a desde dónde lo están tirando. Así es que los electrones, mientras circulan, producen fuerza sobre los átomos y hacen que estos se muevan. Y si recordamos que una fuerza que es capaz de producir un movimiento, o sea, hacer recorrer una distancia, produce un trabajo es igual a fuerza por distancia, quiere decir de que estos electrones están produciendo trabajo sobre los átomos del material. ¿Y cuál es el trabajo que hacen esos átomos? Los átomos se agitan, vibran. Y agitarse o vibrar es lo que nosotros conocíamos como aumentar la temperatura, un aumento de la agitación molecular de la materia. Es por eso que cada vez que circula corriente en la práctica, los cables se calientan y si somos lo suficientemente astutos, podemos fabricar cables que se calienten a propósito y fabricamos estufas eléctricas, o planchas, o radiadores, e incluso hasta las lamparitas incandescentes, las lamparitas de filamento, que no son otra cosa que un alambrecito que se calienta no al rojo vivo, sino hasta el color blanco, y producen mucha luz. Así es que cuanto más corriente pasa, o sea, más cantidad de carguitas eléctricas pasan por unidad de tiempo, más calor se va a estar produciendo en el circuito. Bueno, pero ¿cómo medimos esto? Tan simple como medimos la cantidad de agua que pasa en un río. Para medir el caudal de un río, generalmente decimos, pasaron 3 metros cúbicos de agua por minuto, o 50 metros cúbicos de agua por hora. De la misma forma, con la corriente eléctrica, hablamos de cuántas cargas circulan por unidad de tiempo. O sea, cuántos coulombios de cargas circulan por segundo. Cuando circula un coulombio en un segundo, estamos hablando de una unidad nueva de medida de la intensidad de la corriente eléctrica o el caudal de cargas eléctricas que circulan, y a esa unidad le llamamos ampere. O sea, un coulombio por segundo es un ampere. Cuando circulan 3 coulombios por segundo, 3 amperes. 5 amperes, 10 amperes. Esto significa que cada vez va aumentando más la cantidad de corriente que circula y por lo tanto la agitación molecular de los materiales por los que se conduce la corriente. Pues bien, ahora la otra pregunta es, ¿cómo hacemos para que no se nos quemen todos los cables de nuestra casa cuando nos excedemos de corriente eléctrica? Por ejemplo,
cuando sin querer unimos el polo positivo y el negativo y circularon avalanchas de cargas sin ningún control. A esto le llamamos un cortocircuito. Pero tenemos que tener alguna forma de controlar eso. En la actualidad se usan llaves térmicas. Antes de que existieran estas llaves térmicas, lo que se usaba normalmente era un fusible. Un fusible no era otra cosa más que un cablecito muy fino metido dentro de una ampolla de vidrio o de un envase cerámico por una cuestión de protección y que estaba calibrado en forma muy precisa para que cuando circularan por dentro de él más de 10 amperes, se quemara. O cuando circulara más de 30 amperes, se quemara. Así es que uno ponía dentro de la caja de los fusibles el que creía más correcto para las necesidades de su propia casa. Si los fusibles se queman con mucha celeridad, la solución no es poner un alambre más grueso en reemplazo de ese fusible. Es ver cuál es la cosa que está haciendo un consumo muy grande de corriente dentro de la casa. Algo está fallando dentro del sistema y el fusible lo único que hace es quemarse en el amperaje correcto. En la actualidad esto ha sido reemplazado por las llaves térmicas. ¿De qué se tratan estas llaves térmicas? Bueno, es simplemente una llavecita, pero el material de que está hecha es un par bimetálico, esto es, dos metales pegados juntos, cada uno con un coeficiente de dilatación o un valor de dilatación diferente. Entonces, cuando le circula corriente por adentro del metal de la llave, los dos metales se calentarán por igual, pero uno dilatará más que el otro. Por lo tanto, el que dilata más tuerce al que dilata menos. Y de esta forma la llave se separa del contacto y deja de conducir la corriente, que es lo que nosotros queríamos en definitiva, que cuando pase demasiada cantidad de corriente y se calienten los cables, se corte el circuito de forma tal de que no circule más corriente. La solución, cuando se corta una llave térmica, es ir y conectarla nuevamente. Pero es conveniente, primero, detectar qué fue lo que produjo ese aumento en la cantidad de corriente del circuito, esto es, qué es lo que está fallando en nuestra casa. Y la segunda cosa, si lo detectamos, sabemos que es algo que no volverá a pasar y estamos seguros de poder conectar nuevamente la llave térmica, esperemos unos instantes, porque el metal de esta llave está caliente. Eso significa que cuando volvamos a conectarla, lo más probable es que los dos metales todavía estén dilatados y entonces vuelvan a producir el apagado del circuito. Esperamos un minuto a que se enfríe la llave térmica y volvemos a encender. Ahora que ya sabemos qué es una corriente eléctrica, de qué hablamos cuando decimos voltaje o amperaje, vamos a hacer algunos cálculos para ver cuál es el consumo de nuestra casa y qué tipo de fusible o de disyuntor tenemos que colocarle para que nuestra instalación eléctrica esté segura. En primer lugar, hagamos un poco de memoria y recordemos que la diferencia de potencial o voltaje es el trabajo que realizan las cargas por unidad de carga. Y también recordemos que la intensidad de la corriente o el amperaje es la cantidad de cargas que circulan por unidad de tiempo. Ahora que tenemos claras estas dos cosas, ¿qué pasaría si las multiplicamos entre sí? Obviamente nos queda carga multiplicando y carga dividiendo. Las podemos simplificar y entonces multiplicar la diferencia de potencial por la intensidad nos da trabajo sobre tiempo. Esto es, cuánto trabajo hace un circuito eléctrico por cada segundo que pasa. El trabajo por unidad de tiempo se lo conoce como potencia. Algo es más potente si puede hacer mucho más trabajo en poco tiempo. ¿En qué se mide la potencia? La unidad de medida de potencia es el watt. Esto quiere decir que, sabiendo que nuestro circuito eléctrico, el de nuestra casa, tiene un voltaje de 220 volts y conociendo la potencia que consume cualquier electrodoméstico, podemos saber qué intensidad de corriente está circulando por adentro. Por ejemplo, una estufa de cuarzo tiene una potencia de 2000 watts.
Si sabemos que el voltaje es de 220 voltios, simplemente haciendo la división de 2000 watts dividido 220 voltios, nos enteramos de cuál es el amperaje o la intensidad de corriente que circula por adentro, o, si queremos ser más precisos, la cantidad de cargas medidas en Coulomb que circulan por cada segundo que pasa. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, como cada uno de los electrodomésticos para funcionar necesita hacer circular por dentro determinado amperaje, solamente haciendo el cálculo de qué amperaje consume cada uno de ellos y sumándolos, nos enteramos del amperaje total que va a circular por los cables de nuestra casa y por lo tanto de qué valor va a tener que ser el disyuntor o el fusible que le pongamos a la entrada de nuestro domicilio para hacer seguras nuestras redes. Hagamos un cálculo rápido para entender la idea. Supongamos que en nuestra casa tenemos 5 lamparitas de 100 watts, un lavarropa, un televisor y una estufa eléctrica. Pongamos solamente estos elementos para poder hacer rápido el cálculo de ejemplo que queremos dar. Para el caso de las 5 lámparas de 100 watts, tenemos 500 watts de potencia del circuito eléctrico que serán transformados en luz y calor en las lamparitas. Sabiendo que el servicio eléctrico de la compañía que nos provee, en nuestro caso la cooperativa de electricidad, tiene 220 voltios, de la división sale que por los cables de nuestro circuito estarán circulando 2,27 amperes. En el caso del lavarropa, si tenemos los datos específicos del que tenemos en casa, entonces nos fijamos en la parte trasera del lavarropa donde figuran las características técnicas en una chapita de aluminio y sacamos de ahí el dato. En caso de no tenerlos, los valores aproximados los podemos sacar de una tabla y son en general superiores a 375 watts de consumo. Nuevamente, si hacemos la división de 375 watts dividido 220 voltios, obtenemos que para hacer funcionar el lavarropa, por los cables de nuestra casa estarán circulando 1,7 amperes. En el caso del televisor, también podemos buscar las características de nuestro televisor específico o saber que como mínimo, si es un televisor de LED, estará consumiendo 85 watts. Si tenemos un televisor un poco más grande, obviamente consumirá más y eso habrá que mirarlo en sus características específicas. Saquemos la cuenta suponiendo que es de 85 watts y entonces la división nos dará 0,38 amperes. Y para el caso de la estufa eléctrica, las estufas eléctricas oscilan entre 1600 watts y 2000 watts. En este caso adoptaremos 1600 watts, con lo que la división nos dará 7,27 amperes. Si hacemos la suma de todos los amperajes, nos dará 11,59 amperes. Entonces, para decidir qué cables le tenemos que poner en la instalación eléctrica de nuestra casa, vamos a recurrir a una tabla donde nos indica cuáles son los valores comerciales de estos cables. Allí nos encontramos con que no viene un cable para 11,59 amperes. Lo más cercano es 13 amperes. ¿Y por qué elegimos un valor superior? Simplemente por una cuestión de seguridad. La idea es que los cables no levanten temperatura y entonces si soportan un poquito más de amperaje, mejor. Podríamos poner cables muchísimo más gruesos, pero sería una erogación económica innecesaria. Bien, recurriendo a la tabla nos encontramos con que para que un cable soporte holgadamente 13 amperes, necesita ser de 1,6 milímetros de diámetro. Ese es el valor con que comercialmente se lo fabrica. Que tenga 0,6 milímetros de diámetro implica que tiene 2,09 milímetros cuadrados de sección, o sea, de superficie a través de la cual pasan los electrones. Y eso implica que estarán circulando aproximadamente 6 amperes por milímetro cuadrado. Si miramos en toda la tabla, para amperajes pequeños está previsto que las secciones sean siempre para que circulen por su interior aproximadamente 6 amperes por milímetro cuadrado. Pero cuando los consumos son mayores,
el requerimiento de amperaje por milímetro cuadrado se va achicando al punto tal de llegar a 2 amperes por milímetro cuadrado. Esto tiene que ver con que para amperajes muchísimo más grandes, o sea, para necesidades de empresas o de fábricas que tienen mucho consumo, entonces los protocolos de seguridad pretenden una mayor confiabilidad en el circuito. En cuanto a cómo elegir el fusible o la llave térmica, bueno, si vamos a tener un consumo de aproximadamente 11,59, 12 amperes con todos los electrodomésticos encendidos en nuestra casa, pondremos un fusible de aproximadamente 15 amperes, que es uno de los valores comerciales, y con eso nos aseguramos de que si la llave térmica salta es porque se superó el valor de todos los electrodomésticos conectados juntos, y eso significa que algo está fallando en el circuito. La propuesta es que ahora hagas una lista de todos los electrodomésticos y luces que tenés en tu casa y repitas el mismo tipo de cuentas que en el ejercicio que acabamos de hacer para que puedas saber cuál es el grosor de los cables que tu casa necesita y qué llave térmica deberías estar usando.